Muy buenas tardes, profesor y médico cirujano Yoshimar Baños de Jesús. Soy la alumna Vargas Avan Samantha de la carrera de Terapia Física, grupo 62B, del turno vespertino. En la materia que estamos llevando a cabo es la de Fundamentos de la Imagenología. A continuación haremos un video resumiendo lo aprendido en clase. Para interactuar con una radiografía, cabe recalcar que existen 4 pasos muy fundamentales. Uno de ellos es identificar al paciente. No solo debemos conocer la identidad del paciente, también es muy importante saber cómo obtuvieron las imágenes que nos están representando, el motivo de su indicación y las condiciones que se realizó el examen. Aportan datos que orientan la interpretación de esa radiografía o, en esas palabras, de esta imagen. ¿Cómo deberíamos de expresarnos? Deberíamos hacerle preguntas al paciente de quién es el sujeto del examen, qué tipo de estudio se realizó, o qué tipo de estudio es, cuándo se lo realizó y dónde y el por qué. Debemos de conocer la identificación absoluta del paciente para llevar a cabo la radiografía, llevar a cabo el proceso de la identificación de la radiografía. Otro punto de los fundamentos que debemos de llevar a cabo es el aspecto general. Una vez ya confirmado los datos que tiene el paciente y los datos que nos proporciona el paciente, debemos de idear un contexto general en el cual se pueda obtener una evaluación de la imagen. Es decir, en este punto de aspecto general debemos de definir si la calidad del estudio es adecuada para el diagnóstico. Esto se basa en posición y proyección. La posición se refiere al decúbito que adoptó el paciente en la radiografía y la proyección es la que indica la dirección en la cual sigue el haz de los rayos X a través del paciente. Otro fundamento importante es la anatomía radiológica. Aquí debemos de valorar lo que es la alineación de cada hueso o cada estructura, analizar los huesos incluidos en el estudio, contarlos, valorar qué es tamaño, fuerza y densidad, observar las articulaciones y si existe alteraciones en las partes blandas. Si llega a existir, este es un signo de que puede ingerirse una patología. Seguidamente está la semiología radiológica. Aquí debemos de mencionar una frase muy importante que me agradó del texto, del contenido que estaba leyendo, que es: solo se identifica aquello que se ve y se diagnostica aquello que se sabe o es aquello que se conoce. Esa es una frase muy importante o muy a recalcar en la semiología, porque aquí es lo que tú sabes. Aquí debemos de evaluar características generales que ya es parte de nuestra carrera, en el cual es el número, tamaño, forma, densidad, tejidos y crecimiento del hueso o de la parte que estamos hablando de la radiografía. Entonces, estos son los puntos que debemos de valorar en la semiología radiológica. Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco a lo que es la imagenología. Comenzaremos hablando sobre las generalidades de la imagenología. Cabe mencionar que la imagenología es el estudio y la utilización de exámenes o diagnósticos que se realiza a partir de las imágenes que son generadas por diferentes tipos de equipos. Equipos como los rayos X, la resonancia magnética, el TAC, ultrasonido, entre otros. Para obtener las imágenes, esto lleva un procedimiento. Los aparatos tienen un emisor, en el cual el emisor, ¿qué es lo que hace? Produce una radiación. A partir de esa radiación se proyecta una estructura. Esa estructura es nuestro cuerpo, la parte en la cual estamos, creando la imagen. A partir de esa estructura, esta lleva un transporte es decir, así que lleva una información de esa estructura de la cual estamos diagnosticando y se plantea en el receptor, volviéndose una proyección de una región anatómica en la cual se estudia lo que aparece en la estructura. Existen diferentes tipos de métodos de imagen, como mencioné anteriormente, en la cual vamos a empezar hablando de los rayos X. Técnicas usadas por los rayos X son las radiografías y el TAC, es decir, tomografía axial computarizada.
Cabe mencionar que los rayos X fue descubierto el 8 de noviembre de 1895 por un profesor alemán de física, Konrad Röntgen. Esta corresponde de las imágenes las cuales son proyectivas. Un rayo atraviesa un cuerpo constituido por una serie de estructuras superpuestas. Esta, a medida que avanza, absorbe y modifica la imagen, es decir, lo que sale como imagen es en realidad una superposición de la imagen que queremos visualizar. Cuando los rayos X pasan a través de un objeto absorbido por los tejidos con mayor intensidad o a mayor medida, puede penetrar ciertas estructuras. Principalmente lo que penetra son los tejidos blandos según su densidad y número anatómico. Cabe mencionar que los rayos X, estas se emplean por ondas electromagnéticas. Recalcando la información anterior, que según su densidad o según su número anatómico, si los tejidos, su densidad sale alta o el número anatómico sale alta, en metales o calcios, por ejemplo, en una radiografía del hueso o en este forma del cráneo, tenemos una densidad alta. La radiografía se le conoce que sale como radiopaco. Le voy a poner una imagen por aquí. Radiopaco quiere decir que la imagen sale más clara. De ser lo contrario, si los rayos X interactúan con tejidos con baja densidad o con baja densidad, como por ejemplo las grasas o el aire, se obtiene una imagen radiolúcida. Aquí voy a poner una imagen representando eso, en el cual es decir que sale más opaca o negra o con transparencias. Algunas ventajas de los rayos X es que tienen un acceso muy fácil, es rápida y muy barata. Una desventaja es que tiene las superposiciones de la estructura, no algo exacto. Vamos a mencionar algunos tipos de propiedades. Algunos tipos de propiedades que tienen los rayos X es que tienen el poder, como mencioné anteriormente, de la penetración, tienen un efecto luminiscente, fotográfico, biológico, ionizante, entre otros. Se puede destacar que el uso de este estudio es en los sistemas respiratorios, gastrointestinales, urinarios y cardiovasculares. Unas contraindicaciones podrían ser las siguientes. Bueno, la radiografía del cuello, también llamada como radiografía de la columna vertebral, es una imagen de los rayos X en las vértebras cervicales, que bien sabemos son 7, que en esta rodean y protegen la parte superior de lo que conocemos como médula espinal. ¿Cómo sucede? Bueno, un aparato de rayos X envía un haz de radiación al que conocemos como cuello, y la imagen se es representada mejor dicho, se registra en una computadora o lo que hoy en día se conoce como una película especial. Esta imagen incluye partes importantes como las 7 vértebras del cuello, o sea, las cervicales, el inicio de las vértebras, lo que son torácicas, y espacios intervertebrales. Las radiografías, como bien sabemos, son de blanco y negro. Las partes más densas del cuerpo se bloquean por el paso del haz de los rayos X a través del cuerpo. Como mencioné anteriormente, que es el hueso, aquí se ve de color más blanco y, como mencioné anteriormente, se conoce como radiopaco. Y las partes del cuerpo hueco, tales como las vías respiratorias, permiten que el haz de los rayos X atraviese y se vea un poco más oscuro, es decir, negro. Y como mencioné anteriormente, se le conoce como radiolúcidos. Ahora vamos a hablar de la tomografía axial computarizada. Bueno, esa fue descubierto en 1972 por un ingeniero eléctrico, en el cual por medio de los rayos X. A esta técnica también se le conoce como escáner. Bueno, ¿qué es el escáner o qué es la tomografía axial computarizada? Bueno, es un equipo en el cual se representa imágenes del cuerpo con cortes o en forma de rodajas, es decir, se encuentran en un plano horizontal o axial. Por eso nombre de tomografía axial, por el corte axial o horizontal tomográfico. Bueno, la principal diferencia entre los rayos X y la tomografía axial computarizada es que en la tomografía axial computarizada el emisor
va girando alrededor del paciente. Bueno, nosotros al obtener la imagen vamos a observar que hay una parte más oscura y otra más clara. En la parte más oscura se le conoce como hipodenso y en la parte más clara se le conoce como hiperdenso. Bueno, hablando ya en una exploración, por ejemplo, en la parte de la cabeza, esta consiste en un examen médico en la cual ayuda a los médicos a diagnosticar o a tratar enfermedades. ¿Como cuáles? Unos casos comunes son las lesiones cerebrales, derrame cerebral, fracturas del cráneo o malformaciones. De este lado vamos a poder observar lo que son los beneficios y las desventajas. Bueno, vamos a mencionar una variable anormal posible. Esa podría ser la sutura coronal que se encuentra solidificada o solidificada al lado afectado. Ahora vamos a hablar de lo que es la resonancia magnética. ¿Qué es la resonancia magnética? Bueno, la resonancia es una técnica en la cual se diagnosticó, o es decir, surgió en 1946 por dos creadores físicos, Edward de la Universidad de Harvard y Felix de la Universidad de Stanford. Bueno, aquí se puede decir que la diferencia a los anteriores es que no ocupa radiación ionizante, sino que ocupa campos magnéticos y pulsos de radiofrecuencia. Aquí lo que tenemos es la obtención de imágenes detalladas de órganos y tejidos. Por ende, el mapa que se distribuye en la resonancia magnética son aguas del organismo. Aquí se puede decir que interactúa con tejidos según la composición química, es decir, que las imágenes se interactúa por grasas o agua, en el cual se conoce en la imagen al momento de tenerla en esas partes de grasa o agua como hipertenso. Existen dos tipos de hipertenso de diferentes grados, T1 y T2. En el T1 se puede observar las grasas y en el T2 las aguas. Una ventaja de la resonancia magnética es que es ideal para los tejidos blandos y no irradia o irrita al paciente, como mencioné al principio de la descripción de la resonancia magnética. Es decir, esta permite la presentación anatómica en los tres tipos de plano. En cambio, una desventaja es que son de largos procedimientos, no son como los anteriores de 5 minutos o no, eso puede tardar horas, de 1, 2 o 3 horas, dependiendo la resonancia que se va a llevar a cabo. Y se puede decir que es peligroso en objetos metálicos. Un punto. Cabe recalcar que lo que es la tomografía computarizada y la resonancia magnética revolucionan lo que es la imagenología de cabeza y cuello. Su disposición de la anatomía en cortes seccionales agregan dimensiones nuevas en el trabajo del diagnóstico.